En nuestro país, las masacres, las desapariciones forzadas, la trata de personas, el reclutamiento forzado y los homicidios son, por desgracia, de todos los días. Todos sabemos que la inseguridad es el principal reto que enfrentamos como sociedad. Pero aún así, incluso en un México tan violento como el que vivimos, la fecha de hoy, 22 de agosto, es particularmente negra y está escrita con letras rojas en las páginas de la historia del crimen. Se conmemoran 14 años ya de la masacre de San Fernando, conocida también como la masacre de Tamaulipas, que ha sido uno de los episodios más tristes, atroces e inhumanos que ha vivido nuestro país. Estos hechos ocurrieron entre el 22 y el 23 de agosto del 2010. Un grupo de 74 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica atravesaban territorio nacional rumbo a Estados Unidos. Esa noche partieron de Veracruz con la intención de pasar la noche justamente en algún poblado de Tamaulipas. Sin embargo, poco antes de llegar a San Fernando, ahí fueron interceptados por un comando. Se trataba de sicarios pertenecientes a los Zetas, que es, según algunos expertos, uno de los grupos criminales más sanguinarios que ha tenido México. Tras secuestrarlos, los sicarios les exigieron información y dinero a cambio de su libertad. Después, en lo que pareció un intento de reclutamiento forzado, los delincuentes le ofrecieron a los migrantes que ingresaran a su grupo criminal. En algún momento fueron trasladados a una casa donde los mantuvieron retenidos y finalmente, en el ejido del Huizachal del municipio tamaulipeco de San Fernando, los amarraron de 4 en 4, los tiraron boca abajo contra el piso y les dispararon por la espalda. Esa noche ejecutaron a 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres. Sus cuerpos fueron apilados y abandonados a la intemperie, acelerando con ello su proceso de descomposición. Hubo 2 sobrevivientes. Uno de ellos es un ecuatoriano de nombre Luis Freddy Lala Pomavilla, quien resultó herido y tuvo que fingir su muerte para escapar después. El otro, un hondureño llamado Noé. Los testimonios de ambos han sido fundamentales para comprender qué fue lo que ocurrió aquella noche y para poder hacer justicia. Los hechos no quedaron ahí. Esta fue la primera masacre de San Fernando. Posteriormente, en el 2011, ahí fueron encontrados también decenas de cuerpos en 14 fosas clandestinas, sumando un total de 177 víctimas, de las cuales 122 quedaron bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Todos sabemos que una masacre como la de San Fernando es absolutamente injustificable. Vamos, desde donde se le vea, desde cualquier perspectiva. Pero incluso los expertos sobre el crimen organizado han batallado para entender qué fue lo que ocurrió. Con el tiempo, algunos analistas han explicado que los hechos fueron una demostración de fuerza, un intento de reclutamiento forzado y un despliegue de violencia como ejemplo para ganar dominio territorial y sembrar miedo. La masacre se dio en un contexto muy difícil para la región. Los Zetas se habían separado del Cártel del Golfo y se enfrentaba el Cártel de Sinaloa contra el Cártel de Juárez. Y todo esto provocó una ola de sangre en la zona fronteriza de Chihuahua y Tamaulipas. Por desgracia, con el paso de los años, muchos grupos criminales siguen utilizando estrategias parecidas como método de control. Poco a poco comenzó el largo y doloroso camino para conocer la verdad de los hechos y dar con los responsables. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los procesos de exhumación e identificación de los restos encontrados ahí en San Fernando estuvieron plagados de errores. Algunos de los presuntos implicados en el delito fueron asesinados, otros fueron detenidos. Ahora, finalmente, 14 años después de la masacre, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada
en coordinación con la Fiscalía General de la República, consiguió que se sentenciara con 50 años de prisión a 11 responsables de la masacre de San Fernando. Entre los sentenciados se encuentra Martín Omar Estrada de la Mora, mejor conocido como El Kilo, jefe de plaza de los Zetas ahí en San Fernando. También se condenó a Alfonso Martínez Escobedo, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, a él le llaman La Ardilla, uno de los autores intelectuales de la masacre y responsable también de 2 fugas masivas de las cárceles. Es muy difícil hablar de justicia en un caso como este porque, pues si nada es capaz de reparar el homicidio de una sola persona, imagínense, mucho menos una ejecución de 72 migrantes. Sin embargo, la condena de estos 11 responsables sí contribuye a que, cuando menos, los familiares de las víctimas se acerquen a la verdad de los hechos, a la justicia, vean condenados a quienes cometieron el delito. Pero no podemos de ningún modo cantar victoria, no solo porque la cicatriz de aquella noche no se va a borrar ya nunca. También es un hecho que del 2010 a la fecha, la crisis migratoria, la trata de personas, los homicidios, el control territorial del crimen organizado, lejos, muy lejos está de resolverse. Vamos, se ha agravado. En mi opinión, la mejor manera de honrar la memoria de las víctimas de estas masacres es trabajando para que hechos como estos no se repitan. Actualmente, esta es la principal obligación del Estado mexicano. No podemos revivir a las víctimas, no, pero sí podemos y debemos asegurarnos que nunca más haya otra noche de San Fernando. Yo soy Adela Micha.